Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Llín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, bienvenidos a Abriendo Campos. Iniciamos nuestro espacio dedicado a la agricultura, ganadería y desarrollo rural. Titulares. El Gobierno de Castilla-La Mancha estudiará declarar de interés regional la transformación en regadíos sociales de 600 hectáreas en Ontur. El Gobierno regional renueva el Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias. El Gobierno regional informa a las entidades locales sobre las subvenciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, comenta en rueda de prensa: en Castilla-La Mancha estamos cansados de ser el depósito del agua donde beben, riegan y especulan en otro sitio. Hoy en Abriendo Campos podréis ver un reportaje en mi parcela sobre cómo criamos las frutas y nuestras verduras. El director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Manuel Miranda, ha subrayado en una reunión que tuvo lugar esta semana que la declaración de interés regional es una condición indispensable y necesaria, según el Plan Hidrológico de la demarcación del Segura, para que sea asignada la concesión hídrica que beneficiaría a unos 450 regantes. La ampliación del riego se dedicará a cultivos leñosos, especialmente el viñedo y el olivar en esta localidad albacetense. El Gobierno de Castilla-La Mancha dedica un 14% de su plan de desarrollo rural a la línea de ayudas de agricultura ecológica, el porcentaje más alto de las regiones europeas. Francisco Martínez Arroyo ha señalado que en la región hay 57.700 hectáreas de viñedo ecológico en la región, la superficie más alta del mundo. Además, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la orden con las nuevas bases reguladoras para ayudas por ataque de lobo o buitre al ganado en extensivo de Castilla-La Mancha. El Ejecutivo castellano-manchego ha acusado al Ministerio de Fomento y al Gobierno de Murcia de querer acometer lo más rápidamente posible las obras de recrecimiento del embalse de Camarillas. A pesar, ha recordado de que esta ampliación está recurrida al pertenecer al Plan Hidrológico del Segura. El delegado de la Junta en Albacete ha explicado que esta obra hidrológica, contemplada en los presupuestos generales del Estado del 2016 y cuya inversión asciende a 36 millones de euros, daña los intereses de Castilla-La Mancha, al aumentar un terreno que pasará de 250 hectáreas a 650 hectáreas en las pedanías de Las Minas y Agramón, eliminando cultivos de regantes y abnegando el yacimiento arqueológico del Tesorico, para alcanzar los 200 hectómetros cúbicos de almacenamiento. Ruiz Santos ha preguntado a la diputada nacional del PP, Carmen Navarro, qué parte del agua le corresponde a Castilla-La Mancha del recrecimiento del embalse de Camarillas y le ha recordado a la parlamentaria popular la frase de «agua para todos» es un eslogan del Gobierno de Murcia. El viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, ha indicado que se trata de una actuación más en el cumplimiento de las demandas que se recogieron en la declaración frente al cambio climático del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. La Escuela de Administración Regional ha acogido esta semana una jornada informativa a la que ha acudido una veintena de responsables políticos y personal técnico de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y de los grupos de desarrollo rural. Portillo ha animado a los asistentes a poner en marcha proyectos de desarrollo local sostenible a través de la convocatoria de subvenciones del programa FEDER con una línea de ayuda asignada a Castilla-La Mancha cercana a unos 22 millones de euros. Hoy, aquí en Ontur, Abriendo Campos, os invita a ver cómo se elaboran los paquetes de...
nuestra entrevista de hoy hablaremos sobre Campos de Hellín, una asociación que cumple 20 años. 20 años trabajando por nuestra comarca, por sus integrantes y sus empresas. Y de todo ello viene a hablarnos Julián Martínez, su presidente. Buenas noches, Julián. Hola, Eli, buenas noches. Muy buenas noches. Como acabo de decir, 20 años trabajando por esta comarca. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues yo no estaba. No es que no fuera por una cuestión del tiempo laboral que uno ya tiene a sus espaldas, sino porque en su momento pues surgió como una idea que desde un taller de empleo que se estaba realizando en esos momentos, en una escuela taller, mejor dicho, en Hellín, pues surgió la posibilidad de crear un tipo de asociación, un ente que se constituyó como fundación y que de alguna manera defendiera la posibilidad de seguir manteniendo la actividad en el medio rural y que no se perdiera la esencia de ese medio rural. Se constituyó como una fundación en la que la participación fue la de los 5 municipios que actualmente conforman también el ámbito de actuación del grupo de desarrollo rural que tenemos en nuestra comarca, y fueron pues Hellín, Albatana, Fuente Álamo, Tobarra y Ontur. Y bueno, pues cada una de las personas que en esos momentos representaban a sus ayuntamientos, los correspondientes alcaldes, son los que tuvieron pues esa brillante idea de poner en marcha un tipo de asociación, de fundación en este caso, que iba a intentar luchar por el sostenimiento de la población en el medio rural y por de alguna manera la revitalización de todo el tejido empresarial que podía moverse a través de ella, y que hoy por hoy pues sigue siendo la misma esencia que tenemos como objetivo marcada en este nuevo programa que hemos empezado a desarrollar hace pocos meses. Intentando ayudar con una serie de proyectos, ¿no? Se empezó por... Bueno, por cualquier iniciativa empresarial que pudiera surgir. Estos programas se habilitan de presupuesto de la Unión Europea a través del programa de desarrollo rural que hay en este caso en el ámbito de Castilla-La Mancha, y que Europa bueno, pues pone a disposición de las diferentes regiones españolas y europeas de otros países para fomentar ese desarrollo rural. De alguna manera se gestiona de una forma que haga llegar con una cierta, dijéramos, compromiso de revitalizar, de mantener todo el entorno rural, obviamente, que podamos tener en nuestro territorio. Cuanto más rural, pues más necesidad de ayuda se supone que debemos de ofrecerle, y bueno, pues desde el origen cualquier iniciativa empresarial que pudiera surgir en el entorno, puesto que cualquier actividad podría ser susceptible de mejora de las necesidades de la población y de asentamiento del empleo en esas localidades, pues han tenido esa prevalencia. No cabe decir que estando en unas comarcas en las que la actividad agroalimentaria, la actividad agrícola ganadera, pues son el verdadero motor de desarrollo de nuestras comarcas, pues tal vez todo lo que ha ido aparejado a esos sectores pues ha sido posiblemente lo que mayor incidencia ha tenido en el desarrollo de nuestra comarca. Pero bueno, pues también ha habido otros proyectos muy diferentes a la actividad agroalimentaria que han sido puestos en marcha gracias a estos programas, y que bueno, pues sin lugar a dudas creo también acertar si digo que la actividad turística se ha habido bastante bien complementada con este programa a lo largo de las diferentes fases que ha tenido, puesto que hemos puesto a disposición de los posibles turistas más de 120 camas para poder pernoctar en nuestra región a lo largo de este periodo, con lo cual yo creo que es una cantidad importante solo en esa faceta, pero que bueno, de alguna manera pues ha contribuido también al mantenimiento del empleo y muchas iniciativas que han sido las que han tenido como respuesta una subvención por parte del PRODER a los promotores que la han presentado. Nos estamos refiriendo al PRODER, como bien acabas de decir. Le denominamos PRODER, tal vez por la inercia que teníamos. En estos momentos los programas son LEADER, estamos en el LEADER 2, diríamos. Primero fue el PRODER, PRODER 2, LEADER y LEADER 2, que sería el que tendríamos ahora puesto en marcha. Pero bueno, sí, por coloquiedad y por cercanía, pues tal vez le sigamos diciendo PRODER y bueno, acertemos en la expresión. Con el PRODER 1, que fue el primero, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente se ayudó? Bueno, en su conjunto, porque ha sido difícil poder sacar la baremación en cuanto a los diferentes programas. En su conjunto, hasta el que terminó en el último programa, que fue en el año 2015,
finales de 2015 fue cuando se pagaron las últimas subvenciones del programa último que estuvo puesto en marcha. Se han activado más de 11 millones de euros de subvenciones en los 3 programas anteriores. Más o menos han sido equitativas las cantidades. En el primer programa fueron 3,5 millones, en el segundo programa casi 4 millones y en el tercer programa ya hubo coletazos de la reminiscencia de la crisis y bueno, se contó con 2.827.000 euros. Eso en su conjunto ha hecho que, bueno, pues que de alguna manera se hayan podido activar más de 30-35 millones de euros en la comarca, que visto en su conjunto es una cantidad importante de dinero para la generación de nuevas empresas y que, bueno, de alguna manera, puesto que han sufrido diferentes procesos de posibilidad de subvenciones, determinadas actividades o no. Curiosamente, en el último programa la actividad agroalimentaria no era susceptible de poder atender a través del PRODER porque había otra línea de la Consejería de Agricultura que sí la subvencionaba, que era el FOCAL, pues es por lo que tal vez se ha visto menor incidencia también en la creación de empleos en un sector básico para nuestra comarca como es el sector agroalimentario. ¿Cuántas empresas han pedido ayudas, subvenciones? Bueno, empresas, puesto que en el caso de algunas iniciativas han habido empresas que han incluso pedido por 2 y por 3 veces, al igual que la propia administración, tenemos un total de 354 expedientes gestionados y aprobados, bueno, gestionados con final de subvención, aprobados por el grupo, lo cual da muestra de que ha habido un interés importante, en el que prácticamente todos los recursos económicos que se pusieron a disposición de los promotores pues se han cumplido. Siempre hay pues alguna diferencia al final, sobre todo al final de los programas en los que bueno, pues si se ha aprobado una subvención de 50.000 euros y se han podido ejecutar 43.000, pues hay un remanente de 7.000 que se queda y no se puede aprovechar porque ya no hay tiempo físico para aprobar nuevos expedientes. Pero se ha aprovechado bastante bien el dinero que se ha contado y se ha invertido prácticamente en su totalidad en nuestro territorio, que de alguna manera, bueno, pues no solo es el momento de la generación de esa economía, de la revitalización de esa economía, sino que también pues en la reversión económica que ello supone, bueno, de alguna manera nos decían que por cada euro invertido a través del programa se revertía un euro 21 en concepto de subvención directa, con lo cual, bueno, aparte de eso, la generación de empleo y la vida que se da en el entorno de donde se ha creado la empresa, yo creo que de alguna manera ha favorecido para que sigan existiendo nuestros pueblos, nuestras pedanías y de alguna manera ya hemos podido crecer también con las empresas que hoy en día siguen funcionando. Todo ese dinero ha sido destinado a empresas, como hemos dicho, pero ¿en qué han invertido esas empresas? Bueno, la inversión estaba regulada de alguna manera por los propios programas y es prácticamente en lo que es el mobiliario para la posibilidad del desarrollo de la actividad. En ningún caso pueden ser cosas que sean de uso cotidiano, con material fungible. Un bolígrafo no se podría subvencionar, ni el salario de una persona tampoco. Lo que sí que se tenía en cuenta es que la creación de puestos de empleo te iba a dar la posibilidad de tener más tanto por ciento de subvención. Pero bueno, si era necesario pues un mostrador de atención al público, una cámara frigorífica para el desarrollo de una actividad, un vehículo para poder hacer el reparto de una empresa que se podría constituir en reparto, o un material de hostelería, habitaciones, todo lo que es ese mobiliario, incluso de la infraestructura, de la realización de la propia obra, estaba atendida por las posibilidades de subvención del PRODER y que bueno, pues que era una subvención interesante hasta los niveles que se podía llegar, puede estar dependiendo de cada programa entre el 30 y el 40% de subvención y que luego pues también han sido bastante ágiles a la hora de, una vez certificada la inversión, es decir, hecha la inversión y realizados los pagos, pues prácticamente inmediatamente se disponía del dinero para poder de alguna manera pues soportar el gasto que se había realizado previamente y devolverle al banco, si es que se había pedido al banco el dinero, o recaudarlo y meterlo en nuestras cuentas para volver a tener liquidez para el circulante que hace falta y poder desarrollar la actividad. ¿Creéis que se le ha dado una buena publicidad a Campos de Llín? ¿Las empresas saben a lo que se ocupa? Yo creo que ahí hay un tema pendiente. O sea, es decir, ha funcionado tal vez más el boca a boca de gente que ha conocido la experiencia de lo que es el programa de desarrollo, pero tal vez no hayamos sido capaces de mostrar en su plenitud
hasta donde somos capaces de llegar, valga la redundancia. Quiero decir, cualquier iniciativa empresarial que pudiera pasársenos por la cabeza es susceptible de poder ser subvencionable, y muchas veces se han quedado en el cajón porque no hemos tenido esa inquietud de acercarnos a las oficinas del grupo a preguntar qué posibilidades teníamos de poder iniciarlas. Las personas que han trabajado con nosotros y que a lo largo de estos años y que han tenido la posibilidad de acercarse habrán visto pues un trato cercano con los técnicos que actualmente y anteriormente han pasado por las oficinas y que siempre han sido personas muy involucradas en ayudar a todo el promotor que haya querido hacerlo. No deja de ser un éxito para nosotros el poder agotar el presupuesto, el total del presupuesto, es más, y tener expedientes en reserva para poder acceder a esos fondos si es que no se llegaran a ejecutar de algún otro proyecto. Pero sí que es verdad que tenemos ese déficit de dar a conocer. Con todo y con eso quiero pues hacer la salvedad de que este es un programa participativo en el que hay multitud de asociaciones de la comarca que participan como socios dentro del programa, y que además cada vez que se hace pues dijéramos la preparación de una nueva iniciativa, de un nuevo periodo de desarrollo del programa, siempre se hacen asambleas, reuniones en localidades, en pedanías, todas las pedanías, en todas las localidades, incluso en asociaciones o en barriadas concretas que nos lo piden los ciudadanos, para conocer cuál es su inquietud, la inquietud de todos los ciudadanos, y cuáles son las posibilidades que tenemos de orientación del programa para atinar y ir a por lo que demande la gente. Nosotros, por nuestra cabeza no pasaría intentar dirigir las ayudas a un sector concreto si luego no tenemos el respaldo de la sociedad, de la población, con lo cual nos interesa mucho la opinión de todos los ciudadanos de nuestra comarca. Son 40 y tantos mil habitantes los que tenemos en nuestra comarca, parecen muchos, pero no lo son tanto, pero porque enseguida es accesible, es una comarca pequeña y podemos llegar a todos prácticamente, y por eso siempre hemos dado esa participación para que todos expresaran su opinión, y bueno, yo creo que los resultados han sido interesantes, y este último programa que tenemos ya puesto en marcha pues ha recogido todas las inquietudes que esas asociaciones nos han reclamado en cada una de las reuniones que hemos hecho, pero que hemos llegado a conclusiones definitivas en una asamblea conjunta de todas esas reuniones para trasladar la petición del programa a Bruselas, y que al final pues se nos aprobó. Entonces, para que si hay algún espectador que no lo tenga claro, yo tengo una empresa, ¿no? ¿Y qué características, a qué se tiene que dedicar mi empresa para poder acudir a Campos de Llín? A cualquier sector, a cualquier sector. No hay ningún sector que esté limitado ahora mismo en nuestra comarca al desarrollo. El propio grupo tampoco ha limitado la capacidad de subvención. Es verdad que podemos encontrarnos con algún tipo de actividad que no sea o que esté regulado por otro sector y que tenga esa capacidad de subvención, pero lo que se te pueda pasar por la cabeza, un bar, una peluquería, una panadería, una empresa de transformación de alimentos, una elaboración de lácteos, una fábrica de quesos, cualquier actividad que no teniendo competencia directa del mundo agrario, es decir, una incorporación a la agricultura de un chaval que quiera hacer agricultura o ganadería, tiene su propia línea de agricultura para poder acceder. Pero en cualquier otro sentido, cualquier sector industrial, de turismo, del tipo que sea, puede acceder a las ayudas que nosotros podemos ofrecer. Es más, tiene la posibilidad de, si hay docentes que puedan ofrecer una subvención para el mismo fin, pues esa persona puede tener la capacidad de pedirlo a las dos entes, a las dos administraciones, y luego pues quedarse con la que mejor subvención le haya podido ofrecer. No hay compatibilidad, no se pueden coger las dos subvenciones de forma normal y tienes que acceder solo a una, con lo cual, bueno, yo creo que es un programa bastante bien, complementa bastante bien las necesidades de todo lo que pueda haber, y en función de la prestación de servicios que tu actividad, tu negocio futuro que puedas desarrollar, tengas ya creado una empresa o no, pueda ser de nueva creación, pues seguramente te vayamos a atender las subvenciones del PRODE, y en función del punto de ubicación, geográficamente donde se vaya a instalar, de la demanda laboral, del perfil de las personas que van a trabajar, si tienen algún tipo de capacidad diferente, si se van a ser personas de un determinado escalafón social,
me refiero mayores de 45 años, menores de 25, que tengan, bueno, pues alguna serie de connotaciones, vas a poder acceder a una subvención u otra y podríamos llegar hasta el 45% de subvención. En el mejor de los casos es muy difícil, ya te adelanto que es muy difícil llegar a ese 45%, pero es que es una subvención muy grande realmente la que se puede ofrecer en estos momentos. Y que bueno, pues nuestro objetivo será agotar el presupuesto que en estos momentos tenemos para este nuevo periodo, que en una primera asignación, junto con la segunda que tenemos prevista que se nos realice, va a ser el periodo en el que más dinero vamos a contar dentro de estos programas para poder atender a la población de la comarca Campos de Llín, y va a ascender en torno a los casi 4.400.000 euros, 4.373.000 euros en su conjunto, que es bastante dinero y yo creo que puede revitalizar la zona sin lugar a dudas, con cualquier tipo de actividad. Luego hay una serie de factores limitantes. Si esa actividad de turismo tendrá un compromiso de permanencia en el tiempo de 5 años, si es cualquier otro tipo de actividad lo tendrá de 3 solamente. Eso es por normativa europea y lógicamente por no saturar también pues la demanda de un determinado sector o que haya. No tendría sentido, para que se me entienda, para decirlo claramente, que si en un pueblo hay 5 bares, pues vayamos a subvencionar un 6º bar, porque además de crear competencia y hacer inviable prácticamente la permanencia del resto de ese tipo de negocio, pues no va a ser. Pero si no lo hubiese, pues un bar sería susceptible de subvención sin lugar a dudas. O sea, analizamos las necesidades reales que tiene cada uno de los núcleos donde se va a instalar ese negocio. ¿Se da ese tipo de asesoramiento en Campos de Llín? Sí. Si vamos a montar una empresa de nueva creación, lo que... Bueno, se da el asesoramiento, la orientación, que por el propio organigrama del grupo, la normativa que establece cómo pueden acceder, qué tipo de subvenciones, hasta qué cantidad de subvención pueden tener, cómo articularlo de la mejor manera posible para ver la viabilidad que tienen. Pero sin lugar a dudas, el que tiene que hacer los deberes, los trabajos previos, es el promotor, o sea, es decir, la persona que va a presentar el proyecto, analizando muy bien cuáles son sus posibilidades de desarrollo con la iniciativa que pueda tener en mente. Lógicamente, si yo quiero poner en marcha una actividad empresarial para vivir de ella, mismamente yo y la familia o el entorno en el que pueda estar enmarcado, pues lógicamente intentaré optar a una cosa en la que tenga la menor competencia posible y tenga garantías de futuro de poder ser viable mi negocio. Claro, pero dentro de eso, vosotros luego estudiáis, ¿no?, la viabilidad sí, de cualquier... Bueno, antes de conceder una subvención, me imagino. Es más complejo, aunque es sencillo, es más complejo. Nosotros, bueno, cuando ya se llevan a junta directiva, la junta directiva es la que al final, dijéramos, da el visto bueno o no a aprobar un proyecto o no. Pero previamente ha tenido que pasar por los filtros de la propia Consejería de Agricultura, en la que un proyecto que nosotros podemos presentar de inversión, pues se denominan de 2 tipos, productivos y no productivos. Los productivos son los que generan puestos de empleo y los no productivos los que son inversión para algo que ya existe previamente. Una asociación, inversión para el desarrollo cultural o promocional de algún tipo, y bueno, tiene que darnos el visto bueno la propia Consejería también de Agricultura para ver que no estamos malgastando el dinero, para que lo entendamos así llanamente. En ese sentido, bueno, pues intentamos que cuando se presenta un proyecto tenga todas las garantías posibles para que cuando tenga que llegar a esos filtros nos encontremos con la sorpresa de que después de haber preparado un documento, un expediente, pues se diga que no se puede subvencionar y entonces, bueno, pues tiremos por los suelos la intención y la voluntad que ha puesto una persona en desarrollar esa industria. Vamos a hacer balance. Primero, de los 2 años que creo que llevas como presidente. Sí. Bueno, pues ha sido, dentro de que en esos crítica. 2 años, sí, ha sido complicado porque en esos 2 años hubo un momento en el que no teníamos el programa, había terminado un programa, hemos empezado otro a posteriori. Y bueno, pues habían grandes dificultades con el proyecto en su conjunto que del PDR, del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, se había presentado a Bruselas, que era quien en última instancia pues tenía que aprobarlo. En este sentido, bueno, pues se presentó un proyecto, además hubo un cambio de gobierno también regional entre medias, se presentó un proyecto y bueno, pues se hizo una serie de alegaciones muy grandes la Comisión Europea, a la que hubo que hacer modificaciones al PDR actual.
En esas circunstancias, bueno, pues se trabajó, nosotros habían cosas que no compartíamos, que establecían de desarrollo dentro del programa, como por ejemplo que Ellín, casco urbano, se quedaba fuera de la posibilidad de optar a ayudas de emprendedores que pudieran o tuvieran inquietudes dentro de este programa. Estuvimos trabajando, tuvimos muchas reuniones para intentar hacer ver que en el caso de Ellín había una peculiaridad, y era que siendo un municipio con más de 30.000 habitantes, pues teníamos un factor limitante que era el de las pedanías, que en las pedanías teníamos más de 5.000 habitantes, con lo cual el casco urbano de Ellín se nos quedaba en 25.000, y que no era entendible que teniendo en el casco urbano igual de habitantes o incluso menos que Villarrobledo o Almansa, pues que Almansa, con una capacidad de actividad económica muy superior a la de Ellín, tuviera subvenciones de los programas de desarrollo rural y Ellín no. Lo mismo ocurría a nivel de Castilla-La Mancha, y al final, bueno, pues conseguimos hacer ver a la administración regional que esa cuestión peculiar de Ellín ahí estaba, y se consiguió que la definición de municipio se cambiara por la de casco urbano, con lo cual, bueno, pues ya es posible también que cualquier iniciativa empresarial en Ellín pueda ser susceptible de atención. Ojo, esto no quita para que nosotros hayamos regulado de forma interna también el que de alguna manera garanticemos la viabilidad de los proyectos en las zonas rurales. Es decir, yo cuando hablo del programa, obviamente, el programa no va a dar las mismas capacidades de subvención ni va a tener las mismas exigencias en creación de empleo si el programa se desarrolla en Albatana, por decir algo, que si se desarrolla en Ellín, casco urbano. O sea, es decir, porque ya en Ellín cuenta con una serie de ventajas sobre algo que hay en Albatana, y por lo tanto no puedo tener el mismo nivel de exigencia. Lo ponemos más difícil, algo más difícil la instalación en Ellín en cuanto a subvención y a las necesidades, a las exigencias de creación de puestos de empleo principalmente, para que de alguna manera favorezcamos el desarrollo cuanto más rural, pues mejor. Y bueno, pues otro de los hándicaps que nos marcamos, que yo como presidente me marqué, y sobre todo por la trayectoria laboral que traía hasta ahora, que era la de intentar luchar porque el sector agroalimentario volviese a ser subvencionable dentro de los programas. Es una reivindicación que durante el periodo anterior insistí muchísimo. En ese periodo yo fui vicepresidente del grupo e insistíamos muchísimo en la petición de que era necesario que el PRODE pues subvencionara esas iniciativas también. Al final, en su conjunto, se ha vuelto a subvencionar la actividad agroalimentaria, con un factor limitante, que es el del volumen de inversión, en la que los proyectos de hasta 100.000 euros van a ser subvencionables por el grupo, y a partir de 100.000 euros pues llevarán la línea de focal, con lo cual daremos pues más rapidez, más agilidad a los proyectos de ese sector que, como he dicho antes, en toda la comarca, en todos los municipios de la comarca, pues son primordiales para el desarrollo socioeconómico de nuestra región, y que hoy por hoy pues han sido el motor que ha mantenido pues que la gente siga estando aquí, y ha sido el único sector, el agroganadero, el único sector que ha mantenido el empleo en toda esta vorágine de crisis económica que hemos padecido, y que de alguna manera pues se ve reconfortado por esta iniciativa, que podemos ayudarles también con algo novedoso, pues para poder conseguir además ese valor añadido que pueden tener los productos agrarios y ganaderos de nuestra región, dándole esa transformación que es donde realmente podemos encontrar el beneficio que tanto necesitan los agricultores y los ganaderos. Entonces, en general, ¿contento con tu trabajo, con el del equipo, bueno, con el de todas las personas que integran Campos de Ellín? Yo es que el mundo agrícola, ganadero, desarrollo rural es mi vida. O sea, es decir, hace poquito miraba mi vida laboral, y desde el año 93, desde los primeros meses del año 93, tengo una vinculación estrecha con el mundo rural, con el mundo agrícola y ganadero, y es mi pasión, siempre ha sido mi pasión. Soy técnico también en la materia, mis estudios ya los orienté allí, y bueno, yo siempre he dicho en plan de broma que soy más de campo que un Danone de patatas. Soy un apasionado del mundo rural. Yo creo que mi pasado ha estado ahí, mi presente está en la defensa de los intereses del mundo rural también, y mi futuro creo que sin lugar a dudas va a seguir estándolo ahí el tiempo que pueda. Aparte de eso, mi actividad futura, no sé la que será, pero estará seguro ligada estrechamente a eso. Satisfacción, pues hay muchas cosas que piensas que podrías haber conseguido o haber luchado tal vez de alguna otra manera para conseguir objetivos que no has conseguido, pero en su conjunto yo creo que
podemos estar satisfechos de ver que muchas cosas, muchas ilusiones que has puesto se han podido desarrollar, algunas se han quedado en el camino, como es lógico, pero tampoco creo que tampoco es bueno conseguirlo todo, porque si no sí que creas unas expectativas que luego es difícil de poder mantener en el tiempo, y al no conseguirlo, pues lo que te estimula es también a seguir en esa batalla. A veces es infructuosa, a veces te llevas muchos pues disgustos, porque es difícil hacer ver que, bueno, en el caso de conseguir que Jin entrase, pues había mucha reticencia de otros muchísimos grupos que tal vez nos podían ver como competencia también, mucho más apetecible para una empresa, pero bueno, el compromiso fue firme, les hicimos ver que íbamos a limitar desde el propio grupo también la capacidad que Jin podía tener de asumir esas capacidades de inversión. No me refiero a los municipios de la comarca, en este caso el grupo trabaja como comarca, es decir, en ningún caso hay distinción de municipios, de Albatana, Tobarra, Ontur, Fuente Álamo o Ellín, sino que es comarca Campos de Ellín. Casi me atrevo a decir que todas las decisiones que se toman son por unanimidad, o sea, con lo cual yo creo que da el sentimiento de comarca, que es el objetivo fundamental que este grupo desarrollaba, y me refería más pues a lo mejor a otras comarcas, a otro grupo de desarrollo rural. En la provincia tenemos 6, pero hay 29 en el conjunto de Castilla-La Mancha, que nos podían ver como hay. Y luego, bueno, pues otros municipios que también se quedaban fuera por esa exigencia que se ponía de más de 30.000 habitantes. Un matiz es que Ellín cuenta con cuando entramos en el programa teníamos 30.400 habitantes, o sea, con 29.999 habríamos pasado, o sea, por 401 personas más nos dejaba fuera del programa, algo que, bueno, pues a todas luces resultaba bastante injusto a nuestro parecer. ¿Algún proyecto futuro que desconozcamos? Bueno, nosotros como tal no tenemos esa capacidad de poder crear un negocio de la nada. Pero bueno, sí que estamos en la línea de intentar hablar con la gente, de generar, bueno, pues esa inquietud para poder hacer grande nuestra comarca, y bueno, pues intentaremos escuchar a todo el mundo que nos llegue para intentar animar además a hacer esas inversiones. El tiempo lo dirá. Yo creo que lo que hablábamos anteriormente del sector agroalimentario posiblemente sea el que tenga mucho que decir en este próximo periodo, y que, bueno, pues hay dentro del sector agroalimentario determinados sectores, el de frutas y hortalizas, por ejemplo, o el de frutos secos, que pueden hacer grandes cosas en nuestra comarca, puesto que de alguna manera son los cultivos que están tomando fuerza de forma intensa, y bueno, estamos viendo pues la instalación de empresas relacionadas con este sector que de alguna manera pueden hacer que sea viable. Aparte de eso, bueno, pues el sector turístico yo creo que también está por explotar. Hay otros proyectos que no dependen de nosotros, pero que si se ponen en marcha, seguramente el de turismo pues puedan hacer que haya un revulsivo importante también, y bueno, de alguna manera pues el sector de comercio, de hostelería, el sector de servicios en su conjunto, pues más o menos ya está en una fase, dijéramos, de mantenimiento de la existencia de lo que ya hay, y bueno, pues salvo que en algún punto en concreto pueda interesar poner una tienda, una panadería o algún tipo de restauración, de local de restauración, yo creo que puede ser más por el otro sector que decíamos anteriormente, por donde puedan ir los nuevos tiros. Aparte de eso, bueno, la actividad formativa, algo necesario, súper necesario dentro de las comarcas y más en el medio rural, que es muy difícil que, bueno, pues otras asociaciones o entes, administración incluso, pueda venir a ofrecer esa formación. La vamos a desarrollar, y bueno, pues la promoción de nuestra comarca, que intentaremos también hacerla grande en todos los sitios en los que podamos, para hacer saber y conocer que existe Campos de Ellín, que tiene un potencial impresionante, si lo conociésemos, en el que podemos, bueno, pues encontrarnos todo tipo de cultivos, es decir, desde prácticamente meridionales hasta cultivos que prácticamente se dan solo en zonas frías, y que de alguna manera, bueno, pues tenemos también una zona privilegiada en el tema del turismo, aunque estamos atravesando unos malos momentos con el tema de la sequía, pero tenemos muchos pantanos, ríos que podemos hacer, bueno, pues además un patrimonio histórico y cultural importantísimo, con fiestas populares y gastronomía que es muy apetecible también, que en su conjunto yo creo que vale la pena venir a nuestra comarca a conocerla y a disfrutarla, como es lógico. Pues nada, Julián, yo creo que aún queda mucho por hacer, ¿no? Pero paso a paso parece que lo estáis consiguiendo.
Hombre, yo satisfacción tienes desde el punto de vista de que, como decíamos al principio, han sido 350 y pico peticiones de inicio de actividades o proyectos en su conjunto, que esos 350 iniciativas han supuesto la creación o mantenimiento de más de 1.150 puestos de trabajo, y yo creo que ahí está el resultado del programa, que se han puesto a disposición más de 120 cámaras de alojamiento turístico también, que de alguna manera sirve, que damos cobertura a más de 1.200 hectáreas de terreno, a esos 45.000 habitantes que tiene nuestra comarca, y que lógicamente nos queda muchísimo por hacer. Queremos escuchar muchísimas peticiones de proyectos de nuestros ciudadanos, y estaremos encantados de ayudarles y de orientarles a conseguir la mejor inversión posible para el desarrollo de nuestra comarca. Pues nada, muchísimas gracias como siempre, Julián, por atendernos. A vosotros, es un placer. Y nos despedimos. Vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Llín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.